El sonido comienza a las 3 de la madrugada y 47 del 17 de diciembre de 1944, en el bosque de las Ardenas, cerca de la ciudad belga de Lancerat, un rugido profundo y ensordecedor que no cesa. Las tropas alemanas, que avanzan en la oscuridad previa al amanecer, se quedan paralizadas, escuchando algo inimaginable. Una ametralladora Browning M1919 dispara ráfagas continuas desde una granja a 200 metros de distancia y lleva 7 minutos seguidos disparando sin parar. Según la doctrina estándar, el cañón de una ametralladora se sobrecalienta y se deforma tras 90 segundos de fuego continuo, obligando a la tripulación a cesar el fuego y esperar a que el metal se enfríe. Pero este cañón no se detiene. Los alemanes pueden oírlo, sentirlo, el ritmo implacable de los proyectiles del calibre 30 rasgando el aire invernal, el fogonazo de la boca del cañón destellando como un rayo en la niebla. No saben que están escuchando la primera prueba de campo de una modificación que cambiará para siempre las tácticas de las ametralladoras. Un sistema de cambio rápido de cañón que permite que una sola arma mantenga fuego continuo mientras dure la munición. Solo saben que en algún lugar de esa granja, un arma imposible está convirtiendo su avance en un campo de exterminio, y han empezado a llamarlo Dasenlosedane, el trueno interminable. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. El hombre detrás de esa arma es el sargento Raymond Keller, un maquinista de 24 años de Pittsburgh que se alistó en el ejército en 1942 no por patriotismo ni por aventura, sino porque trabajar en una acería en tiempos de guerra era como contribuir a la maquinaria de la muerte sin asumir la responsabilidad de ella. Quería ver los resultados de su trabajo, comprender el rendimiento de las herramientas que construían las condiciones para las que estaban diseñadas, así que se ofreció como voluntario para la infantería y solicitó específicamente ser asignado como ametrallador. Sus oficiales consideraron extraña la solicitud. La mayoría de los hombres evitaban las armas de mando por su peso y peligrosidad, pero la aptitud mecánica de Keller y su obsesiva atención al detalle lo convirtieron en un artillero excepcional. Cuando su unidad, la 99 División de Infantería, fue enviada a Europa en octubre de 1944, Keller ya se había ganado la reputación de ser el soldado que podía desmontar y volver a montar un M1919 con los ojos vendados, que comprendía las tolerancias y presiones dentro del arma mejor que los ingenieros que la diseñaron y que casi había sido sometido a consejo de guerra 2 veces por modificaciones no autorizadas a su equipo. Keller creció a la sombra de las acerías de Pittsburgh, donde su padre trabajaba como maquinista y su abuelo antes que él. Aprendió metalistería como otros niños aprendían béisbol. Pasaba las tardes en el taller de su padre limando las asperezas de las herramientas, midiendo tolerancias con calibradores y comprendiendo que la precisión no era un lujo, sino una necesidad. Cuando algo fallaba, ya fuera un rodamiento de torno o la bisagra de una puerta, la primera pregunta siempre era la misma. ¿Qué se rompió y cómo lo reforzamos? Esa mentalidad perduró durante su servicio militar. Keller no veía a la Browning M1919 como un producto terminado. La veía como un diseño con defectos corregibles, ineficiencias eliminables y un potencial que no se había desarrollado plenamente. La M1919 era un arma legendaria, fiable, potente y precisa, pero tenía una limitación crítica que todo ametrallador entendía y temía. El cañón se sobrecalentaba. El fuego continuo provocaba la expansión del acero, la degradación del estriado, con el tiempo, la deformación o incluso la fusión del cañón si se presionaba demasiado. La doctrina dictaba ráfagas cortas y controladas, de 6 a 9 disparos por cada vez que se apretaba el gatillo, con pausas entre ráfagas para permitir el enfriamiento. Durante los combates defensivos, los artilleros eran entrenados para disparar a intervalos sincronizados, rotando entre varios cañones para mantener al menos uno activo mientras los demás se enfriaban. Pero este sistema tenía una debilidad fatal. En situaciones donde se necesitaba un fuego abrumador de inmediato, cuando el enemigo se acercaba rápidamente y no había tiempo para la rotación, el cañón se sobrecalentaba y fallaba justo cuando más se necesitaba. Keller lo había presenciado durante ejercicios de entrenamiento, había visto artilleros obligados a dejar de disparar mientras sus posiciones eran invadidas, y creía que tenía que haber una solución mejor. Los alemanes ya habían resuelto este problema con la MG-42, su ametralladora de uso general, que contaba con un sistema de cambio rápido de cañón que permitía a la tripulación cambiar un cañón caliente por uno frío en segundos y sin herramientas. Keller había visto MG-42 capturadas, había estudiado el mecanismo y comprendía la brillantez del diseño. El cañón no estaba roscado ni fijado con accesorios complejos. Utilizaba un simple pestillo y asa de transporte que permitía al ayudante del artillero liberar el cañón caliente
extraerlo y colocar un repuesto en su posición en menos de 5 segundos. El resultado fue un arma que podía mantener cadencias de fuego de 1.200 disparos por minuto, más del doble de la cadencia efectiva de la M1919, y mantener esa cadencia indefinidamente mientras hubiera munición y cañones de repuesto disponibles. Keller creía que la M1919 podía modificarse para incorporar un sistema similar, pero cuando le propuso la idea al armero de su compañía en octubre de 1944, le dijeron que lo olvidara. La M1919 no estaba diseñada para cambios de cañón en el campo de batalla. El cañón estaba equipado con un collar de bloqueo y requería una llave inglesa y un desmontaje considerable para retirarlo. Cualquier modificación anularía la certificación del arma y probablemente resultaría en una falla catastrófica en combate. Se le ordenó a Keller que dejara de manipularlo y siguiera el procedimiento operativo estándar. Pero Keller no se detuvo. Trabajó en secreto, usando herramientas que encontró en depósitos de suministros y chatarra rescatada de equipos dañados. Diseñó un collarín de cañón modificado que se abría con un cierre de leva de un cuarto de vuelta en lugar de roscarlo, similar al mecanismo utilizado en los accesorios de tuberías industriales. Fabricó un asa de transporte con varilla de acero y la soldó a un cañón de repuesto para poder soltarla sin quemarle las manos al artillero auxiliar. Mecanizó guías de alineación para asegurar que el cañón de repuesto encajara correctamente y mantuviera las tolerancias de espacio libre. Toda la modificación se construyó con materiales improvisados, y Keller aprobó en secreto durante sus horas libres, disparando ráfagas cortas a una ladera e intercambiando cañones repetidamente para asegurar el funcionamiento del sistema. Y funcionó. Podía cambiar el cañón en menos de 10 segundos, más rápido que el sistema alemán, y el cañón mantuvo su precisión en funcionamiento durante ciclos repetidos. Keller le mostró a su artillero asistente, el soldado Louis Caputo, un chico de 19 años de Brooklyn que confiaba más en su criterio que en las normas del ejército. Caputo aceptó ayudar y ambos practicaron cambios de cañón hasta que pudieron hacerlo a ojo en completa oscuridad. Keller fabricó 3 cañones de repuesto, cada uno ajustado a mano y disparado a prueba, y los empaquetó en un rollo de lona junto con guantes de amianto para manipular metal caliente. Mantuvo la modificación oculta a los oficiales y suboficiales, sabiendo que, de ser descubierto, se enfrentaría como mínimo medidas disciplinarias y posiblemente a un consejo de guerra por alteración no autorizada de equipo militar. Pero a Keller no le importaban las normas. Le importaba sobrevivir al siguiente combate, y sabía que la supervivencia dependería de la potencia de fuego. Ese enfrentamiento llegó antes de lo esperado. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron una contraofensiva masiva a través del bosque de las Ardenas, una operación que posteriormente se conocería como la Batalla de las Ardenas. La 99ª División de Infantería mantenía una línea defensiva muy estrecha a lo largo de la frontera belga-alemana cuando 3 ejércitos alemanes, con más de 200.000 soldados apoyados por tanques y artillería, irrumpieron en sus posiciones al amparo de la niebla y las tormentas invernales. Las líneas estadounidenses se desplomaron y se rompieron en múltiples puntos. Las unidades fueron superadas, las comunicaciones se interrumpieron y compañías enteras se encontraron aisladas y rodeadas. El pelotón de Keller estaba apostado en una granja a las afueras de Lancerat, un pequeño pueblo en una encrucijada que controlaba el acceso a una red de carreteras crucial. Los servicios de inteligencia habían informado de escasa actividad enemiga en la zona, y las órdenes del pelotón eran mantener la posición y realizar tareas de reconocimiento. Nadie esperaba que el principal impulso de la ofensiva alemana pasara directamente por su posición. El primer indicio de que algo andaba mal llegó a las 3:30, cuando el sonido de motores y vehículos de orugas resonó en la oscuridad. Keller estaba de guardia, con su M1919 en la mano, desde una ventana del segundo piso con vistas al camino de acceso, y podía oír el inconfundible rugido de los blindados alemanes abriéndose paso entre el bosque. Despertó a Caputo y al resto del escuadrón, y en cuestión de minutos, el líder del pelotón, el teniente Harris, intentaba comunicarse por radio con el cuartel general del batallón. La radio estaba muerta. O bien se habían cortado las líneas, o bien el cuartel general había sido invadido. Harris decidió mantener la granja y retrasar el avance alemán lo máximo posible, ganando tiempo para que las unidades más atrás organizaran una defensa. Keller posicionó su ametralladora para cubrir el acceso principal, colocó sus cañones de repuesto al alcance de la mano y esperó. La infantería alemana apareció a las 3:45, avanzando en compañías, con más de 100 soldados en formaciones escalonadas, apoyados por un semioruga blindado con un cañón de 20 milímetros. No esperaban resistencia.
Los exploradores de vanguardia caminaban con naturalidad, con los fusiles colgados, hablando entre ellos. Cuellar esperó a que estuvieran a 150 yardas, dentro del alcance efectivo, y abrió fuego. El M-1919 rugió, y el escuadrón de cabeza se desintegró. Los hombres cayeron al suelo, gritando, buscando refugio, buscando las zanjas a ambos lados del camino. Cuellar apretó el gatillo, desplazándose de izquierda a derecha, disparando contra la masa de soldados que intentaban retirarse. El cañón comenzó a brillar al rojo vivo a los 30 segundos. A los 60 segundos, estaba al rojo vivo, y la cadencia de fuego del arma comenzó a disminuir a medida que el metal se expandía. El procedimiento habitual habría requerido que Cuellar cesara el fuego y esperara a que se enfriara. En cambio, le gritó a Caputo, y su artillero asistente accionó el seguro del cañón. Abrió el seguro de leva y sacó el cañón humeante usando el asa. Caputo lo dejó caer al suelo, donde siseó y crepitó. Tomó un cañón frío del rollo de lona y lo deslizó en el cajón de mecanismos. Cuellar lo aseguró, cargó una cinta nueva y reanudó el disparo. El cambio de cañón tardó 8 segundos, y el arma no se detuvo más que un instante. Los alemanes no entendían lo que estaba sucediendo. Oyeron que el cañón se detenía, comenzaron a avanzar y luego lo oyeron reiniciarse de inmediato. La misma posición, el mismo fuego devastador. Se agacharon, pidieron apoyo de artillería e intentaron flanquear la granja a través de la línea de árboles. Cuellar rotaba el fuego, suprimiendo cada intento de avance, y cada vez que el cañón se sobrecalentaba, Caputo lo reemplazaba con eficiencia mecánica. A las 4 horas, Cuellar había disparado más de 1.500 balas y había usado los 3 cañones de repuesto 2 veces. El suelo alrededor de su posición estaba cubierto de metal humeante, casquillos y cartuchos vacíos. Tenía las manos ampolladas por manipular el cajón de mecanismos. Le zumbaban los oídos por el ruido continuo y le dolía el hombro de sostener el arma durante ráfagas largas. Pero el cañón seguía disparando, y el avance alemán se había estancado. El comandante de la compañía alemana, observando desde una posición más alejada, no podía creer lo que veía. Una sola ametralladora detenía a toda una compañía, y no daba señales de disminuir la velocidad. Ordenó al semioruga que avanzara, con la intención de usar su cañón de 20 milímetros para sofocar la granja y permitir que la infantería se acercara bajo fuego de cobertura. El semioruga retumbó en la carretera, con el cañón girando hacia la ventana de Cuellar. Cuellar lo vio venir, cambió su puntería y abrió fuego contra las rendijas de visión del vehículo y el compartimento de la tripulación expuesto. Proyectiles de calibre 30 impactaron en el blindaje, pero no lograron penetrarlo. El cañón del semioruga disparó, y el proyectil atravesó la pared de la granja a 1 metro a la izquierda de Cuellar, cubriéndolo con fragmentos de ladrillo y polvo de yeso. No se inmutó. Siguió disparando, apuntando al soporte del cañón, intentando inutilizar el arma o matar al artillero. Caputo introdujo otra cinta en el M-1919 y Cuellar dirigió su fuego a través de la cubierta frontal del semioruga. Una bala encontró una brecha en el blindaje y penetró el compartimento del motor. Empezó a salir humo de la rejilla del radiador. El conductor puso reversa y salió de la carretera. El motor chisporroteó y se apagó mientras las llamas brotaban de debajo del capó. Los alemanes se retiraron, reagrupándose en la línea de árboles, y durante 10 minutos reinó un silencio inquietante, roto solo por los gemidos de los heridos que yacían en el camino. El teniente Harris apareció en la posición de Cuellar, pálido y bañado en sudor. ¿Cuánta munición les queda? Cuellar echó un vistazo a la pila de cajas de munición. Quizás 800 cartuchos. Señor, no es suficiente. Harris asintió con gravedad. Volverán, y cuando lo hagan, se quedarán con todo lo que tengan. Aguanten lo mejor que puedan y luego retírense al sótano. Intentaremos escapar al anochecer. Cuellar no respondió. Ya estaba cargando una cinta nueva, revisando el cañón, preparándose para la siguiente oleada. El segundo asalto se produjo a las 4:30 y fue coordinado y brutal. Los morteros alemanes abrieron fuego, arrojando proyectiles sobre la granja y sus alrededores, obligando a los fusileros estadounidenses a ponerse a cubierto. Al amparo de la barrera, 2 pelotones de infantería alemana avanzaron desde múltiples direcciones, moviéndose rápido y agazapados, utilizando la cobertura con eficacia. Cuellar abrió fuego en cuanto se separaron de la línea de árboles, y una vez más, el M-1919 se convirtió en el punto focal de la defensa. Disparó en ráfagas largas y sostenidas, ignorando la doctrina, confiando en que su modificación mantendría el arma en funcionamiento. Cada 90 segundos,
Caputo cambiaba el cañón, trabajando ambos en perfecta sincronización, un ritmo nacido de la repetición y la desesperación. Los alemanes seguían avanzando, y Keller seguía disparando. Algunos hombres caían, pero otros ocupaban sus puestos, avanzando sobre los cuerpos de sus camaradas, decididos a silenciar el arma que destrozaba el asalto. Un escuadrón alemán llegó a menos de 50 metros de la granja antes de que Keller los redujera. Otro grupo intentó acercarse por el flanco y fue atacado por fusileros estadounidenses que disparaban desde las ventanas de la planta baja. La lucha se convirtió en una caótica pelea a corta distancia, con granadas explotando, fusiles estallando, hombres gritando en alemán e inglés, el aire denso de humo y olor a cordita. Durante todo el combate, el M1919 siguió disparando, su sonido atravesando el caos como un metrónomo, constante e implacable. Los alemanes lo llamaban Das Endlose Dane, el trueno interminable, porque parecía no detenerse nunca, nunca flaquear, y el impacto psicológico de ese fuego continuo era tan devastador como las propias balas. A las 5 horas, Keller había disparado más de 2.500 balas, agotado su reserva de cañones de repuesto y operaba con un solo cañón que alimentaba mediante ráfagas cortas e intervalos de enfriamiento forzados. Le temblaban las manos por la adrenalina y el agotamiento, tenía la vista borrosa por el humo y la fatiga, y apenas podía oír nada excepto el zumbido de los oídos. Caputo estaba desplomado contra la pared, respirando con dificultad, con el rostro ennegrecido por los residuos de pólvora. El asalto alemán finalmente había estallado. Los supervivientes se retiraban al bosque, arrastrando sus heridos, dejando más de 60 muertos y moribundos en el camino y en los campos que rodeaban la granja. Los estadounidenses habían resistido, pero el coste fue alto. De los 32 hombres del pelotón, 11 estaban muertos y 14 heridos. La granja estaba en ruinas, con las paredes marcadas por los agujeros de bala y el techo parcialmente derrumbado por el fuego de mortero. Pero habían resistido. El teniente Harris ordenó la retirada a las 5 de la madrugada y 30, y los supervivientes se replegaron a través del bosque hacia las líneas estadounidenses, cargando con sus heridos y todo el equipo que pudieron. Keller desmontó su M1919, cargó los cañones modificados y el mecanismo de bloqueo de leva, y cargó el arma a la espalda. Caputo lo ayudó. Ambos se tambaleaban por la nieve, exhaustos y maltrechos, pero con vida. Llegaron a las líneas aliadas poco después del amanecer, y el arma de Keller, aún caliente tras disparar más de 3.000 balas en menos de 2 horas, fue inmediatamente confiscada por oficiales de artillería que querían comprender cómo había sobrevivido al uso continuo sin sufrir fallos catastróficos. El informe posterior a la acción, presentado por el teniente Harris, atribuyó a la ametralladora de Keller la detención de una compañía alemana reforzada y el retraso del avance enemigo en más de 3 horas, tiempo que permitió a la 99ª División reposicionarse y establecer una línea más defendible. Los ingenieros de artillería examinaron la modificación de Keller, realizaron pruebas en el sistema de cambio de cañón y, en cuestión de semanas, emitieron una directiva de campo que autorizaba la producción y distribución de kits de cambio rápido de cañón para ametralladoras M1919 en todo el teatro de operaciones europeo. La modificación fue refinada, estandarizada e incorporada a la doctrina de entrenamiento. Para febrero de 1945, miles de M1919 habían sido modernizadas con el sistema, y el impacto en las operaciones defensivas fue inmediato y medible. Las dotaciones de ametralladoras ahora podían mantener cadencias de fuego que antes se creían imposibles. Los asaltos de la infantería alemana se enfrentaban a niveles sin precedentes de fuego de supresión, y el efecto psicológico del fuego continuo de ametralladora, el trueno incesante que Keller había desatado, se convirtió en una ventaja táctica que moldeó los enfrentamientos desde las Ardenas hasta el Rin. Pero la historia detrás de la modificación era más compleja que una simple innovación de campo adoptada por el ejército. El éxito de Keller desencadenó una investigación burocrática que reveló verdades incómodas sobre el desarrollo del equipo y la brecha entre lo que los soldados necesitaban y lo que los sistemas de adquisición proporcionaban. La M1919 había estado en servicio desde 1919, de ahí su designación, y su diseño se había mantenido fundamentalmente sin cambios durante 25 años. Los ingenieros de la armería de Springfield y contratistas privados habían estudiado los desarrollos de las ametralladoras alemanas a lo largo de la década de 1930 y eran muy conscientes de las ventajas que ofrecían los sistemas de cambio rápido de cañones. Se habían presentado múltiples propuestas que recomendaban modificaciones similares para las armas estadounidenses, pero todas habían sido rechazadas por razones de costo, complejidad de fabricación o interrupción de las cadenas de suministro existentes. La ironía no pasó desapercibida para los soldados de primera línea.
un maquinista de 24 años, trabajando en secreto con materiales recuperados, había logrado en pocas semanas lo que ingenieros cualificados no habían logrado en años de desarrollo en tiempos de paz. El estamento militar se enfrentó a una disyuntiva. Podían reconocer que la modificación no autorizada de Cuellar representaba un fracaso de la innovación institucional y adoptar su diseño como prueba de que la experiencia práctica sobre el terreno debía tener mayor peso en el desarrollo del equipo. O podían enmarcar el incidente como un precedente peligroso de soldados que tomaban el asunto en sus propias manos, comprometiendo potencialmente la seguridad y la uniformidad del equipo. La decisión, como era previsible, fue un compromiso. El sistema de cambio de cañón fue adoptado y acreditado al Departamento de Artillería como una modificación de campo desarrollada mediante la colaboración entre unidades de combate y especialistas técnicos. El nombre de Cuellar apareció en documentos internos, pero no en anuncios oficiales ni manuales técnicos. Recibió una mención escrita por sus acciones durante la defensa de Lancerat, pero también una reprimenda formal por la modificación no autorizada del equipo. El mensaje era claro. El ejército utilizaría su innovación, pero no celebraría el método empleado para desarrollarla. Cuellar comprendió la política y no se opuso a la decisión. No había modificado su arma buscando reconocimiento ni ascensos. Lo había hecho para sobrevivir, y el hecho de que funcionara y salvara vidas era suficiente validación. Pero el incidente lo cambió de maneras difíciles de explicar. Había entrado en la guerra con la fe de un maquinista en la precisión y la ingeniería, convencido de que si se entendía la mecánica y se seguían los principios, se podía resolver cualquier problema técnico. Lo que descubrió en las Ardenas fue que comprender la mecánica era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad era comprender la burocracia, la inercia institucional y la extraña realidad de que las organizaciones a menudo se resisten a las mismas innovaciones que las harían más eficaces. Fue una lección que moldearía el resto de su vida. Tras su traslado a la unidad de suministros de retaguardia, Cuellar continuó trabajando en modificaciones de equipo, pero ahora dentro de los cauces oficiales. Presentó propuestas de mejora para todo, desde el almacenamiento de municiones hasta los procedimientos de mantenimiento de vehículos, y aunque la mayoría fueron rechazadas o ignoradas, algunas fueron adoptadas. Aprendió a desenvolverse en el sistema, a presentar ideas de forma que parecieran extensiones lógicas de la doctrina existente en lugar de desviaciones radicales, y a reconocer a los oficiales superiores ideas que, en realidad, eran suyas. Era frustrante y, a menudo, denigrante, pero también pragmático. Las ideas de los sargentos se descartaban como meras improvisaciones sin fundamento. Las ideas de los mayores se consideraban seriamente. Así pues, Cuellar aprendió a trabajar con los mayores, presentándoles conceptos y permitiéndoles atribuirse el mérito, satisfecho con la certeza de que se estaban implementando, aunque su nombre no apareciera en ningún documento. La guerra terminó en mayo de 1945 y Cuellar regresó a Pittsburgh con un baúl repleto de medallas, incluyendo una estrella de plata por sus acciones en Lancerat, aunque la mención no mencionaba la modificación del cañón que las había hecho posibles. Regresó a trabajar en la acería, se casó con su novia de la secundaria y se adaptó a una vida que, desde fuera, parecía completamente normal. Pero quienes lo conocían bien notaron cambios sutiles. Era más tranquilo, más reflexivo al hablar y menos dispuesto a aceptar la sabiduría convencional sin cuestionarla. Cuando se le presentaba un problema, ya fuera un mal funcionamiento de un equipo de la acería o un desafío en la planificación comunitaria, su primer instinto era examinar si la solución estándar era realmente la mejor o simplemente la más familiar. Se hizo conocido como un hombre capaz de arreglar cosas que otros consideraban irreparables, no mediante la fuerza bruta ni reemplazos costosos, sino mediante la observación minuciosa y la reaplicación creativa de componentes existentes. En 1952, un investigador del Cuerpo de Artillería del Ejército contactó a Cuellar, quien estaba recopilando un historial del desarrollo de armas durante la guerra. El investigador había encontrado referencias a la modificación de Cuellar y quería entrevistarlo para el registro oficial. Cuellar accedió y, durante una larga tarde en su taller de Pittsburgh, le explicó al investigador todo el proceso, desde el concepto inicial hasta la implementación final. El investigador le preguntó por qué nunca había patentado el diseño ni solicitado compensación por su adopción. La respuesta de Cuellar fue simple: no me correspondía patentarlo. Yo no inventé la idea de cambiar los cañones. Los alemanes la tenían. Yo solo descubrí cómo aplicarla al equipo que teníamos. Además, no se puede patentar algo en tiempos de guerra. Todo pertenece al esfuerzo bélico. El investigador insistió, señalando que otros inventores habían recibido reconocimiento y compensación económica por innovaciones en tiempos de guerra.
Keller se encogió de hombros. Quizás tenía mejores abogados o mejores contactos. Yo no tenía ninguna de las dos cosas, y sinceramente no quería ninguna de las dos. Solo quería que el arma funcionara. La entrevista se incluyó en una historia técnica clasificada sobre desarrollo de armas pequeñas, pero permaneció oculta al público durante décadas. No fue hasta la década de 1980, cuando comenzaron a desclasificarse documentos de la Guerra Fría, que historiadores militares y aficionados a las armas de fuego descubrieron la historia. Para entonces, Keller tenía 60 y tantos años, estaba retirado de la fábrica y vivía tranquilamente en el mismo barrio de Pittsburgh donde se había criado. Algunos periodistas lo localizaron y le pidieron entrevistas, pero rechazó la mayoría. Concedió una entrevista a un periódico local en 1985, principalmente para corregir inexactitudes que habían aparecido en informes anteriores, e incluso entonces dedicó más tiempo a hablar de los demás hombres de su pelotón, los que no habían regresado a casa, que de sus propias contribuciones. Keller reveló un detalle en esa entrevista que nunca antes se había documentado. Explicó que la inspiración para la modificación de su cañón no había surgido de estudiar la MG-42, aunque esto sin duda le había dado una idea de lo que era posible. La verdadera inspiración provino de ver a su padre trabajar en tornos industriales en la década de 1920. Los tornos requerían cambios frecuentes de herramientas, y los maquinistas habían desarrollado portaherramientas de liberación rápida que les permitían cambiar las brocas de corte en segundos sin detener la máquina. Keller se dio cuenta de que el cañón de una ametralladora era esencialmente una herramienta de corte, moldeada por la tensión térmica y mecánica, y que los mismos principios que permitían cambios rápidos de herramientas en un taller mecánico podían aplicarse a los sistemas de armas. Fue una idea que surgió de la experiencia práctica más que de la formación académica e ilustró un punto en el que Keller creía profundamente, que las mejores innovaciones a menudo provienen de personas que entienden las herramientas a través del uso, más que de la teoría. El sistema de cambio rápido de cañón que Keller desarrolló en secreto en 1944 se convirtió en un elemento estándar en las ametralladoras estadounidenses durante el siguiente medio siglo. La ametralladora de uso general M60, adoptada en la década de 1950, incorporó un mecanismo de cambio de cañón derivado directamente del diseño de Keller. La M240, que sustituyó a la M60 en la década de 1980, perfeccionó aún más el sistema, pero conservó el mismo principio básico: un cierre de leva y un asa de transporte que permitía al artillero o al ayudante cambiar de cañón en menos de 10 segundos sin herramientas. Las ametralladoras modernas, incluida la M249, siguen utilizando variantes de este sistema. Todo soldado que haya cambiado un cañón bajo fuego, que haya mantenido fuego de supresión mediante cambios continuos de cañón, que haya experimentado la ventaja táctica de un arma que no tiene que detener el disparo cuando el metal se calienta, utiliza una técnica que se remonta a un maquinista de Pittsburgh que trabajaba en secreto en una granja belga en diciembre de 1944. Pero el legado de Keller va más allá de la modificación técnica específica que creó. Su historia se convirtió en un caso de estudio sobre innovación militar, citado en colegios de personal y debates sobre política de defensa como ejemplo tanto del potencial como de los problemas de la innovación desde abajo. Por un lado, la modificación de Keller demostró que los soldados en el campo de batalla, que comprenden las limitaciones prácticas de su equipo y afrontan directamente las consecuencias de dichas limitaciones, suelen ser las mejores fuentes de soluciones innovadoras. Por otro lado, su reprimenda y la resistencia institucional que enfrentó ilustraron cómo las burocracias militares luchan por equilibrar la necesidad de estandarización y seguridad con la necesidad de una rápida adaptación y experimentación sobre el terreno. La tensión entre estos imperativos nunca se ha resuelto por completo, y los debates sobre cómo fomentar la innovación manteniendo la disciplina y la seguridad siguen moldeando la doctrina militar y la política de adquisiciones. Raymond Keller falleció en 1987 a la edad de 67 años, no por heridas de guerra, sino por una enfermedad pulmonar causada por décadas de respirar humo de acerías. A su funeral asistieron familiares, vecinos y un puñado de veteranos de la 99ª División de Infantería que habían servido con él en las Ardenas. Uno de esos veteranos, un exteniente que había sido jefe de pelotón en otra compañía, pronunció un panegírico que incluyó una historia que Keller nunca había contado públicamente. Durante la rendición final alemana en mayo de 1945, un oficial de la Wehrmacht capturado estaba siendo procesado por el sistema de prisioneros de guerra cuando notó el escudo de la unidad de Keller. El oficial alemán preguntó, a través de un traductor, si alguien de la unidad había estado en Lanzarote en diciembre. Cuando Keller se identificó,
El oficial lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo algo en alemán que el traductor dudó en repetir. Finalmente, el traductor explicó, el oficial había sido comandante de compañía en el asalto Lancerat y quería saber cuántas ametralladoras había en esa granja. Cuando le dijeron que se trataba de un solo cañón, el oficial meneó la cabeza con incredulidad y dijo que sus hombres habían informado que se habían enfrentado al menos 3 cañones disparando simultáneamente, que el fuego continuo los había convencido de que estaban atacando una posición fuertemente fortificada y que el impacto psicológico de ese trueno interminable había quebrado la moral de su compañía más efectivamente que las bajas mismas. Esa historia, más que cualquier especificación técnica o informe posterior a la acción, captura el verdadero impacto de la innovación de Keller. No se trataba solo de que el sistema de cambio rápido de cañones permitía mayores cadencias de fuego o tiempos de combate más largos. Se trataba de que revolucionó el sistema de combate de infantería, convirtiendo una sola ametralladora bien posicionada en un multiplicador de fuerza capaz de mantener el terreno frente a una fuerza abrumadora. Los alemanes habían experimentado esta ventaja con su propia MG-42, a la que llamaban Hitler-Sage, la sierra de Hitler, por su sonido distintivo y su devastadora eficacia. Ahora, los estadounidenses habían logrado la misma capacidad, no mediante un nuevo sistema de armas ni años de desarrollo, sino mediante una sencilla modificación que costaba casi nada y podía implementarse de inmediato. Esa era la genialidad de lo que Keller había hecho, y por eso su historia importaba. En las décadas transcurridas desde la guerra, historiadores militares y veteranos han debatido si la modificación del cañón de cambio rápido debería considerarse una de las innovaciones tácticas decisivas de la campaña europea. Algunos argumentan que su impacto fue significativo, pero localizado, afectando a enfrentamientos específicos, pero sin cambiar el curso general de la guerra. Otros sostienen que, al permitir a las fuerzas estadounidenses mantener posiciones defensivas con menos tropas y munición, la modificación liberó recursos para operaciones ofensivas y contribuyó a la velocidad del avance final sobre Alemania. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio, pero lo que es innegable es que la modificación salvó vidas, cambió tácticas y demostró que la innovación en la guerra no siempre proviene de laboratorios y oficinas de compras. A veces proviene de talleres y trincheras, de personas que ven los problemas con claridad porque los enfrentan directamente, y que tienen la habilidad y el coraje para arreglar lo que falla, incluso cuando el sistema les dice que no lo intenten. Raymond Keller nunca buscó ser recordado como un innovador ni un héroe. Se veía a sí mismo como un maquinista que por casualidad estuvo en el ejército, que aplicó las habilidades que le enseñó su padre a los problemas que enfrentó y que tuvo la suerte de sobrevivir cuando tantos otros no lo lograron. Pero su historia perdura porque habla de algo fundamental sobre el ingenio humano y la resistencia institucional, sobre el valor del conocimiento práctico y el peligro de la doctrina rígida, y sobre la realidad de que el progreso a menudo proviene de los márgenes, de personas que trabajan en secreto, sin permiso, impulsadas por la necesidad más que por la ambición. El estruendo incesante que los soldados alemanes oyeron en las Ardenas no era solo el sonido de una ametralladora modificada. Era el sonido de un hombre que se negaba a aceptar que las cosas debían ser como siempre habían sido, y en esa negativa, cambiando para siempre su forma de ser. Si esta historia te conmovió, aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.